Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando. Soy Freddy Van Dort, conductor de Esto No Prendió Cabres, pero hoy día estoy como mediador en este conversatorio que vamos a tener con invitados invitada muy interesante. Con Camila ya habíamos estado hablando hace un tiempo también por estas mismas redes sociales, y hoy la tenemos nuevamente, pero tenemos dos invitados más hoy día. Los voy a presentar. Camila Vergara, doctora en teoría política, investigadora y docente, escritora, autora del libro República Plebeya. Bienvenida, Camila. Muchas Le doy gracias por también tenerme la, aquí. gracias. Le doy también la bienvenida a don Víctor Ibacache. Él es profesor de filosofía, abogado y candidato a constituyente por el Distrito 6. Él es candidato independiente. Bienvenido también, Víctor. Muchas gracias. Y también tenemos a don Mauricio Yarse, profesor de Historia, él es abogado también, candidato a alcalde independiente por la ciudad de Quilpué. Bienvenido también, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias y saludo a Camila, a Víctor. Muchas gracias por la invitación. Igual Mauricio, igual saludos Camila. Quería comenzar este conversatorio pidiéndole un poquito a Camila, a ver si nos puede dar a modo de contexto y relacionándolo con su libro República Plebeya, con respecto al proceso constituyente que se nos viene ya, ahora, ya vienen las elecciones, las votaciones el día sábado y domingo. Camila, no sé, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? Sí, mira, se viene el tema de las elecciones y creo que nosotros hemos visto como país que los partidos políticos han perdido legitimidad. Hemos tenido algunos destapes como el tema de los refichajes, por ejemplo, en que los partidos políticos han perdido su militancia, sus bases y que aún así mantienen su poder. Hemos visto que durante 30 años la gente ha votado por distintos partidos de que se han hecho llamar de izquierda y que simplemente han sido partidos neoliberales que han venido a reproducir el sistema y a ahondar el sistema neoliberal, ¿ya? Y justificarlo también, porque claramente no hay otra oposición. Y en el fondo, y por eso yo creo que las personas ya están cansadas de los partidos políticos, de la política como de costumbre, el negocio de la política, ¿ya? Pero eso no significa que las personas estén cansadas de la política, ¿ya? Creo que hoy día Chile despertó y las personas se han realmente organizado a nivel basal. Salió un estudio hace poco que había un catastro de casi 2.000 cabildos que estaban activos hace un año a lo largo de Chile, en distintos lugares, cabildos desde 15 personas hasta 40 o 60, dependiendo del lugar, pequeños, medianos, grandes, cordones territoriales de cabildos, y en el fondo esto es algo que está pasando y las personas quieren participar a nivel local. Y obviamente se nos ha forzado un proceso electoral que tiene unas reglas que fueron pactadas bajo, en el fondo, entre cuatro paredes, en que en el fondo los mismos líderes de partidos políticos desprestigiados hicieron este acuerdo, y la convención en el fondo tiene sus límites, ¿ya? En lo que puede hacer o en lo que se puede acordar, ya que todo se puede hacer, o sea, todas esas reglas pueden revertirse si se llega a los 2/3, ¿ya? Pero la probabilidad es de que en el fondo haya una fuerza que esté de acuerdo en los 2/3 va a ser muy difícil, ¿ya? Obviamente nosotros necesitamos la mayor cantidad de independientes en la convención, pero creo que el sistema representativo, como la forma en que hemos entendido la democracia, ha llegado a un punto de inflexión, a una crisis, ¿ya? Y esta crisis es la crisis como de la representatividad, del entendimiento de que la representatividad no existe realmente, de que la representatividad significa que uno hace presente lo que está ausente. Y eso significa que cuando yo voto por alguien, y ese alguien sale en el Congreso, cada vez que esa persona habla o toma una decisión, yo estoy presente en el fondo, lo cual no puede ser más lejano a la verdad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que repensar el sistema. Y como este proceso constituyente nace desde abajo, desde el movimiento en el fondo de masa que empezaron desde los jóvenes, en el fondo que saltaron los torniquetes y en el fondo inspiraron una revolución popular, un levantamiento popular que se ha ido organizando también, hay una posibilidad de repensar el sistema.
¿ya? Entonces aquí, y yo quiero interpelar a mis copanelistas aquí, a los candidatos, ya que en el fondo no es simplemente, creo yo, el objetivo es simplemente constitucionalizar derechos sociales, ya que como hemos visto en otras constituciones del mundo, es que cuando uno tiene derechos, alguien tiene que ir a aplicarlos y vigilar que se cumplan, ya que se materialicen. Y el problema es que esas son las cortes. Y claramente tenemos cortes y jueces y tribunales en el fondo que también son conservadores y son parte del problema. Entonces, ¿quién va a apoyar y quién va a hacer que esos en el fondo derechos se respeten y se materialicen si más encima se necesita dinero para materializarlos? Entonces, las cortes no pueden decir, oiga, sabe que yo soy juez, yo no tengo nada que ver con el presupuesto. Entonces, yo no puedo llegar y obligar al Estado a cumplir y materializar estos derechos. Entonces, creo que es la gente común y corriente desde los niveles locales, en el fondo, poder demandar sus derechos y obligar a los representantes a hacer, en el fondo, a seguir ciertos caminos. Obviamente, el gobierno representativo gobierna, pero se le tiene que dar más poder a las personas. Se habla de la democracia participativa, ¿ya? Pero, ¿qué es la participación? Los sectores más conservadores dicen que la participación es simplemente voz, que son inputs, insumos, en el fondo, para los representantes, de que los representantes van a ir a escuchar a las personas y de ahí van a sacar ideas y de ahí van a representar, pero al final ellos pueden decidir lo que quieran, ¿ya? Entonces no hay un seguimiento. Entonces, lo más, en el fondo participativo, más radical, en el fondo, sería tratar de institucionalizar un poder popular, hacer una infraestructura popular, repensar en el fondo el sistema de separación de poderes, de pensar, además del el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pensar aparte del poder popular, como un contrapoder, y cómo podemos pensar la relación entre ese contrapoder y los otros poderes del Estado. En este momento, estamos con Mauricio aquí, el tema del municipio. No es simplemente que el municipio en el fondo tenga más poder para poder hacer más cosas a nivel local, sino también es la relación de las personas con el municipio, si vamos a poder controlarlo. Entonces aquí Víctor va a tener un rol preponderante en ver cómo eso se va a llevar a cabo en la Constitución, cómo podemos integrar mecanismos participativos para hacer que los representantes estén controlados realmente por el pueblo y no simplemente que se les dé un cheque en blanco y tengamos que esperar al próximo desastre en el fondo. Ese sería mi contexto. Perfecto. No sé qué nos tiene que decir con respecto a esto, por ejemplo, Mauricio, que está como candidato a alcalde de la ciudad de Quilpué. Y después le vamos a dar la palabra, por supuesto, a Víctor también. Sí, mira, yo, a ver, de lo que señala Camila, el tema de la representación, claro, la crisis es evidente, pero yo he estado dándole vuelta al asunto respecto a todo lo que está ocurriendo y me pregunto, tratando de hacer el ejercicio, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si nos pusiésemos a debatir y a pensar en torno a la necesidad de reformar el sistema actual, el sistema electoral actual que tenemos, tanto como para ejemplo, por ejemplo, para efectos de las parlamentarias o para efectos de las elecciones municipales, que tienen sus propias leyes electorales, ¿cierto? Donde, en definitiva, yo creo que es clave respecto a lo que está ocurriendo, que es la desigualdad en lo que es la competencia por parte de cualquier ciudadano, cualquier vecino que decidiera presentarse, que tuviera el respaldo de la ciudadanía y que quisiera presentarse en este momento. Concejal incluso, Víctor puede también corroborar lo que a mí es el sistema de las listas, ¿cierto? Donde un candidato arrastra los votos del otro y lleva a que no sea en términos estrictos igualitarios, que hubiese una participación correcta, que permitiera que fueran electos aquellos que tuvieran la mayoría de votos, el mayor respaldo de la ciudadanía. Lo mismo ocurre a propósito de las elecciones de los diputados y los senadores. Entonces, es súper sensible el tema porque es el sistema electoral el que está permitiendo que lleguen al Congreso, que en definitiva son los que están legislando, que ocurren este tipo de situaciones. Yo creo que eso es un temazo que hay que empezar a discutirlo y quizás don Víctor nos puede dar más luces de aquello, porque la verdad que aquí yo vengo a este conversatorio más a aprender que a dar una opinión más certera, ¿cierto? Más informada, porque no es mi especialidad, pero sí hay algunos criterios y desde ahí surgen más preguntas que posturas. Así que
Don Víctor, yo creo que sería importante que pudiera darnos luces respecto al sistema electoral. Yo quisiera pasarle la pelota, por así decirlo, para que nos comentara, ¿cierto?, cómo lo ve él desde el punto de vista de la tarea que va a tener que realizar. Gracias, Mauricio. Bueno, tú eres un factor, pero muy relevante en todo este proceso, Mauricio, así que vas a tener mucha pega. Los alcaldes, espero que sea electo, los alcaldes van a cumplir un rol relevante en esto que viene el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque esta constitución tiene que escribirse desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como lo tienen planeado. Acá hay un plan de la ley política. Mira, recordemos cómo nació esto. Esto hay que refrescar la memoria a quienes no se acuerdan. Nació por un acuerdo de los presidentes de partidos políticos. Ni siquiera nació en el Congreso, en una comisión, en una sesión. No, presidentes de partidos políticos. Los que tenían un 4% de apoyo con suerte. ¿Ya? Ellos plantearon esta salida al estallido social que hubo en su minuto. O sea, los incumbentes, quienes eran parte del problema, quienes estaban cuestionados, nos dan una linda solución para salir de esto. Bueno, yo fui muy crítico de esto en esa época. Yo hacía clase de educación cívica en las plazas. Ese fue mi labor principal en el estallido social. Y también a través de internet, digamos, más que clase, en realidad, conversatorios políticos. Porque lo que nos falta todavía, y eso que hay un gran avance, es politizar a la gente, politizar las instituciones. ¿Por qué la política tiene que ser algo ajeno de unos profesionales? No, la política debe ser connatural y propia del ser humano, y eso ya lo dijo Aristóteles, que me recordaba mucho cuando leí el libro Camila, cuando cita a Aristóteles. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? El hombre es un animal político, ¿ya? Esa es nuestra esencia, gregario. Y mientras nosotros nos organicemos en las bases, de ahí tiene que salir esta nueva institucionalidad. Y digo institucionalidad porque abarca más allá de la Constitución. Ahí Camila acaba de decir, o sea, ¿cómo podemos, digamos, cambiar todo este entramado si no es solamente la Constitución Política de la República? Acá los llamados a este cambio son principalmente las bases, a nivel de cabildo, de orgánicas de base, comunales, territoriales. Y también esto corresponde principalmente a quienes tienen alguna cuota de poder, como van a ser los alcaldes. Tienen que hacerse parte de esto. ¿Por qué? Porque la institucionalidad, como está hecho hoy en día, es piramidal, ¿no es cierto?, vertical. Nos están imponiendo un proceso con reglas del juego que son un problema, digamos. Ahora, si bien pueden ganarnos electoralmente, el triunfo también tiene que ser político, y el triunfo político va a depender de nosotros. El triunfo electoral lo pueden tener, sí, pueden sacar más votos, más constituyentes, ok, pero el triunfo político lo decide el pueblo, y ahí habrá que fijar las bases, y hay un reglamento todavía por escribir. Hay un problema fundamental en esto, que es el veto a los 2/3, que no está solucionado. Acá se ha planteado una solución, pero que viene a la teoría política del derecho constitucional, no es algo que esté firmado en ninguna parte. Le han hecho creer al país de que el tema de los 2/3 estaba perfecto, solucionado, y lo empezaron a decir del mismo día, mismo mes en que se había firmado este acuerdo, que yo fui muy crítico, no fue bien recibida mi crítica en ese minuto, porque era como, la esperanza, vamos a tener una nueva constitución. Pero este acuerdo que instaló los 2/3, que es en el fondo un veto frente a la opción mayoritaria, va a tener que ser resuelto en el curso de este proceso. Recordemos lo que pasó en Bolivia. ¿Ya? Bolivia también estaba los 2/3 instalados, se frenó el proceso, hubo que destrabarlo, y no queremos llegar a destrabar esto en un clima de violencia y de mayor confrontación. Creo que es importante tener mayoría independiente, como decía Camila ahí. Necesitamos alcaldes también independientes como Mauricio, para poder revertir esta situación, porque acá está instalada la clase política con todos sus operadores hacia abajo, incluido candidatos independientes dentro de sus listas. Es muy cuesta arriba esto, pero sí se puede lograr un triunfo y una constitución democrática, y donde queden por lo menos cosas básicas estipuladas. Es muy difícil un cambio 180 grados de una vez, pero sí podemos avanzar, porque los procesos históricos son así. Hay que ir avanzando. Eso es lo importante. Yo quería preguntarle a ambos, a don Mauricio y a don Víctor, ¿cuál es la razón? ¿Por qué eligen ser candidatos? En el caso de don Víctor, candidato a constituyente, y don Mauricio, candidato a alcalde. ¿Cuál es la razón principal?
Le cedo la palabra a Mauricio primero. Gracias. Sí. Mira, la verdad es que pasa por un autoconocimiento, ¿cierto? Y saber de que uno ha realizado servicio público y con vocación desde muy joven, desde dirigente de una junta de vecinos a ser dirigente estudiantil, y a cooperar siempre dentro de la comunidad, a los emprendedores, a las juntas de vecinos, a las organizaciones civiles, porque es bastante la orientación que necesitan. Desde ahí nace, ¿cierto?, la beta de servidor público. Pero a ello se suma, ¿cierto?, lo que hemos vivido estos últimos años, pues, respecto al tema de la falta de legitimidad de parte de las autoridades públicas, los temas de corrupción, los abusos, los problemas que vive esta ciudad en lo concreto. Así que desde ahí, como ciudadanos no militantes de partidos políticos, decidimos organizarnos y hacer nuestras propias propuestas, y dentro de en ese momento surge el estallido social y iniciamos también los procesos de cabildo, conversatorios, como señalaba don Víctor, y empezamos a hacer un análisis de lo que queríamos no solamente para nuestro país o la necesidad de tener o no una nueva constitución, pero también principalmente nos abocamos a hacer un diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo en este municipio y la necesidad de poder levantar una candidatura independiente con propuestas que surgen desde la ciudadanía. Y claro, desde ahí nuestra apuesta hoy en día es que los municipios deben constituirse en una plataforma donde esté absolutamente vinculada con el actual proceso de redacción de la nueva constitución. Así que es poder generar la instancia y los espacios para que esto ocurra, para que el diálogo directo de los que sean representantes y que tengan por misión redactar esta nueva constitución puedan tener una casa, que es el municipio, ¿cierto?, donde desde ahí se puedan vincular con mayor facilidad con la comunidad, porque ese es el vínculo que necesitamos tener, que sean efectivamente nuestros representantes lo que queremos. Y ahí está, pues, hay que facilitar, hay que colaborar con este proceso que se está dando, que es histórico. Así que, en lo personal, yo siempre lo he dicho desde el primer momento, no soy muy optimista por todas las trabas que existen en el sistema, pero desde ya creemos en este proceso también, que es la participación ciudadana plena, efectiva, desde el municipio, desde la generación de lo que es una correcta administración local, a trabajar en forma colaborativa con el proceso de la constituyente. Don Víctor, en su caso, ¿qué lo lleva a ser candidato a constituyente? Mira, es bastante simple de responder. Yo nunca he sido candidato al Parlamento ni nada de esto. ¿Ya? Decidí ser candidato porque me preocupa mi país, me preocupa la situación en que estamos como país ya de hace rato, y las cosas no cambian, votamos cada cierto tiempo, las cosas han ido de mal en peor. Entonces, eso me llevó a participar. Yo dije, voy a participar. No importa los votos que saque, pero es importante estar acá. Es un llamado desde, yo diría más bien de tipo moral, ético, que me llevó a participar de esto. Para mí no es un negocio esto, no es una inversión. No he gastado millones en esta campaña. Mi cuenta del server todavía está en 0 pesos. Porque esto no es un negocio. Esto es una cuestión de voluntad, de instalar temas. Ya me considero ganador con haber estado, ¿cuánto? Ya 2 meses en montones de foros, debate, instalando temas. Si me entrevistó CNN en su oportunidad, fue porque soy candidato. Entonces, eso ya es un primer piso, digamos, un logro importante. De crear redes, contactos, organizarnos, porque el proceso constituyente no empezó el día 15 de noviembre. Esto venía de antes, de mucho antes. Chile está en un estado constituyente, que es distinto a un proceso, es un estado, ¿ya? Un estatus que se logró en la sociedad chilena, se ha politizado bastante y eso es bueno, se habla en todas partes de la Constitución, de derechos. El tema del agua, yo lo he hecho muchas veces, yo soy de Petorca, nací allá, pasé parte de mi infancia en Petorca, toda mi familia allá.
y tengo contacto permanente con mis familiares y amigos. Entonces, la crisis del agua, ¿cómo la han vivido? Es un atentado tremendo a los derechos humanos. Eso es para un juicio en algún tribunal internacional lo que está pasando ahí, donde hay grandes plantaciones de monocultivos, los cerros verdes, con mucha agua, porque eso es agua. Una palta es agua, y se exporta agua en forma de palta. Pero la gente no tiene agua para cosas básicas, animales mueren de sed por falta de agua al lado de las plantaciones. Entonces, eso me llevó a participar en este proceso. Eso. Ahora, si logro estar en la convención, bien. Si no logro estar, la lucha continúa igual. Si al final esto se va a hacer desde afuera. Los que estén ahí tienen que ser mandatados por los cabildos, por quienes nos organicemos los territorios para escribir esta constitución. No le vamos a entregar un mandato para que ellos hagan lo que quieran. Y si nosotros, si yo estoy ahí, lo he dicho muchas veces, yo voy a estar ahí, pero yo voy a escribir lo que mi territorio quiere que ponga la Constitución, no lo que yo voy a escribir ahí, lo que se me ocurra. Esto no es una cuestión de teoría, quién tiene las mejores ideas, no es eso. Aquí son los territorios los que demandan. Y la demanda más importante en este distrito, en este territorio, es de tipo ambiental. Recuperar los valles, los bienes comunes, ríos, cerros, y la costa, que también es parte de mi distrito, pues Puchuncaví, Quintero, que es otra zona de sacrificio. Tenemos prácticamente 3 zonas de sacrificio en un solo distrito, en uno solo. Quintero, Puchuncaví, Petón, que ya ahora se suma el Valle de Aconcagua. Eso me motivó a participar en este proceso constitucional. Perfecto. Camila, te pregunto, ¿nunca, o se te pasó en algún momento la posibilidad de participar como constituyente, por ejemplo, o qué sé yo? Mira, creo que la mayoría de las personas le pasó por la cabeza de alguna forma participar, ¿ya? Eso creo que nos pasó a todos más o menos, y claro, algunas personas me pidieron tipo Twitter, hoy me encantaría que estuvieras ahí, tus ideas. Pero yo me considero una filósofa política plebeya, ¿ya? La idea de que, como de tratar de teorizar la política desde los grupos subalternos, que se llaman en el fondo los oprimidos, los desposeídos, en el fondo los ciudadanos de segunda clase. Y desde ese pensamiento, el ser un representante y un líder inmediatamente te separa de las personas que en el fondo tú estás tratando de, en el fondo, teorizar, desde donde tú quieres teorizar, desde esa posición, ¿ya? Y en el fondo inmediatamente uno se convierte en algo distinto, y yo creo que las posiciones de poder cambian a las personas, ¿ya? Y quiero dar un ejemplo súper específico, y que yo lo doy con mis alumnos, en el fondo, tratando de entender el tema de cómo la posición te ayuda a dominar a otros aunque no lo quieras, ¿ya? Cuando uno es peatón, uno en el fondo quiere cruzar la calle y siempre en el fondo uno trata de defenderse de los automovilistas, y uno trata, en el fondo, quiere uno pasar primero, ¿ya? Pero cuando uno está arriba de un automóvil, uno se siente poderoso. Y en el fondo a uno le aburren los peatones, uno quiere que pasen rápido en el fondo, y quiere pasar y en el fondo hacer y no respetar las reglas. Y entre más, en el fondo, uno se siente poderoso porque tiene más poder real, en el fondo, porque está arriba de una máquina, ¿ya? Cuando uno ocupa una posición de poder político, pasa un poco lo mismo, porque de partida a uno lo eligen. Entonces uno tiene toda esta autoridad de la gente que te eligió, como que la popularidad te da una base como de creerte un poco el cuento, ¿ya? Es súper difícil no creértelo, ¿ya? No estoy diciendo que sea imposible, pero es súper difícil. Y luego, en el fondo, todo el mundo te rinde pleitesía. En el fondo, uno está en una posición de poder, ¿ya? Entonces todo el mundo quiere estar cerca de uno. Y uno empieza a tener gente que te adula, que te pide favores, y uno se siente como que es súper importante. Y ahí eso se va, en el fondo, y te va cambiando. Tenemos el fondo revoluciones en el mundo en que han sido de la clase trabajadora, y los líderes han sido de clase trabajadora, y el minuto que pisan el lugar de poder se transforman y traicionan en el fondo la clase trabajadora. Y ha sucedido, por ejemplo, en Florencia en el 1300, en el fondo, en el siglo XIV, la revolución de los trabajadores de la industria textil tuvieron un gobierno revolucionario. Y al final el líder, en el fondo, de la clase trabajadora se viste con la ropa de la élite para ir a visitar y negociar con la élite, y al final básicamente se lo compran, en el sentido de que sí, ven con nosotros, ven cuando hace parte de nosotros. Y ese encanto es difícil de decir que no, ¿ya? Entonces, eso por una parte, que a mí me asusta, ese poder, ¿ya?
creo que es como, no sé si el Señor de los Anillos, como la Lady Galadriel, la Galadriel que va, en el fondo le ofrecen el anillo y ella como que va y está ahí, y se pasa la prueba y me retiro, ¿ya? Es como que en el fondo eso a mí me aterra ese poder, ¿ya? Prefiero estar fuera, totalmente cero contaminada, ¿ya? Porque como tú también vas a criticar un sistema, un proceso electoral que claramente tiene todas sus fallas, si uno es parte del proceso. Es muy difícil mantenerse como un sujeto objetivo, en el fondo tratando de mirar esto de fuera y tratar de ser lo más crítico posible para poder ver la realidad de una manera como más holística y realmente desde fuera, si uno es candidato, ¿ya? Entonces, eso para mí, y hay pocas personas como yo, hay muchos candidatos que en el fondo son muchos independientes que yo apoyo, en el fondo porque son personas que con mucha garra que van a llegar y en el fondo yo me he comprometido con todas las personas que quieran ir a la constituyente, en el fondo a la convención, que si van a apoyar la institucionalización del poder popular, yo me ofrezco como consejera gratuita pro bono, en el fondo. Yo, eso es en mi servicio, ¿ya? Pero eso no podría ser si yo soy candidata. Y claro, uno podría decir, mira, yo podría cambiar la situación, mis ideas, sí, pero al final no es acerca de las personas. Es acerca de las coaliciones. Entonces uno puede decir unos no sé, pues, discursos maravillosos que pueden ayudar, pero al final todo se reduce al voto del tercio, ¿ya? Entonces yo prefiero agitar desde afuera y tratar de organizar los cabildos para poder, en el fondo, presionar desde afuera para que realmente un proceso sea legítimo y las personas se transformen en sujetos políticos y que dejen de ser simplemente consumidores de política. Perfecto. Lograr esta vinculación, delegados y qué sé yo, va por ahí, ¿cierto? Claro. A don Mauricio quería preguntarle cuál es el principal desafío en el municipio de Quilpué, por ejemplo, teniendo ya claro, por ejemplo, que don Víctor nos ha contado este tema de las zonas de sacrificio, harto extractivismo también por esta zona, Distrito 6. Y en Quilpué, principalmente, don Mauricio, ¿cuál es el principal desafío al que se enfrentaría usted, por ejemplo? Bueno, lo principal, yo lo he dicho en varias oportunidades, el tema de la participación ciudadana, pues, la necesidad de poder contar con una ordenanza de participación ciudadana, porque desde ahí se vincula todo el resto. Las decisiones más importantes que son de interés general de la ciudadanía pasa por la necesidad de contar con una ordenanza que permita tomar decisiones que sean vinculantes en las materias más importantes. Ahora, hay ciertas situaciones que escapan, ¿cierto?, a las competencias y uno sabe que existen límites y restricciones tanto constitucionales como legales. Don Víctor recién hablaba del tema de la zona de sacrificio, ¿cierto?, de la necesidad de poder tener más áreas verdes, cuidar nuestros cerros, nuestra naturaleza, pero quizás a veces, claro, la gente no entiende de quiénes son las facultades de solucionar, de cambiar, de modificar. Y uno ve, por ejemplo, lo que ocurre con la actual Ley General de Urbanismo y Construcción, que es un tema que se tiene que tratar, reformar, modificar en el Congreso, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay harto que hacer, pero también lo que yo visualizo que va a ser la labor fundamental, porque desde ahí se va a bajar hasta una ordenanza futura probablemente, es la gran discusión, creo yo, que está en el tapete. La más clave de todas es cuál es la concepción que nos queremos dar respecto a la propiedad privada y principalmente a la función social de esta misma. Y yo creo que ahí es clave, porque cuando hablamos de los permisos de construcción, lo que está pasando con los planos reguladores, hay que conciliar intereses de quien es propietario, dueño de un terreno, de un par de hectáreas, los intereses de la ciudadanía, de aquellos que no tienen viviendas dignas y que se están tomando terreno y que da cuenta de la falta de políticas públicas en materia de vivienda. Tienes, por otro lado, la libertad de empresa que está protegida actualmente, ¿cierto? Tiene ciertos resguardos constitucionales que dan origen a proyectos o megaproyectos que atentan contra el medio ambiente, que atentan contra la naturaleza, con lo que queremos nosotros como comuna, por ejemplo, en cuanto a cuidar nuestros cerros, nuestros espacios, nuestro territorio.
que no se expanda, que no siga la expansión desmesurada o desregulada. Entonces, es como se plantea quienes vayan a redactar una constitución respecto a la concepción de la propiedad privada, pero principalmente en torno a lo que, cómo se enmarca de mayor manera, de mejor manera, de lo que es la función social de la propiedad privada. Yo creo que eso es clave para que desde ahí baje hasta las comunas, lo que va a significar facilitar la tarea que un municipio deba realizar en su territorio, propiamente tal. Yo creo que eso es lo que yo estoy viendo de lo que debe ocurrir o cómo debieran ser las cosas. Así que espero que tengamos, seamos optimistas en ese sentido, de quienes tengan la voluntad, y que ahí es importante rescatar nuevamente la idea de la participación y los espacios que deben ser brindados a quienes vayan a redactar las constituciones. Esperamos tener un municipio que brinde esa instancia. Gracias, don Mauricio. Don Víctor, en su caso que estuvo nos contó recién que realizó muchos conversatorios y qué sé yo, en los espacios públicos. Tenía que ver principalmente con el tema de que estas zonas en el Distrito 6 son zonas de sacrificio, lo que usted veía, por ejemplo, en la ciudadanía, o habían otros temas que salían ahí. Si nos puede contar, ¿qué es lo principal que usted vio desde la ciudadanía? Bueno, Freddy, acá en realidad las temáticas son múltiples, ¿eh? En el contexto que estábamos en ese minuto era el cambio de paradigma, digamos, del nuevo Chile, que pasaba por un cambio constitucional. No es el objetivo una constitución de por sí, sino porque aspiramos a un nuevo Chile, a un nuevo orden de cosas. A eso aspiramos, que se compone de una nueva constitución, un nuevo congreso, leyes que aterricen lo que vaya a estar escrito ahí, y también una orgánica distinta a nivel de base. Los municipios tienen que ser gobiernos comunales, no meros administradores. Los concejales deben tener realmente poder, digamos, de decisión y más facultades para poder hacer su labor junto al alcalde. Hoy día están reducidos a la mínima expresión. Entonces, todo ese tipo de cosas las discutimos en esos cabildos, en esos conversatorios. ¿Cómo es el Chile que queremos? ¿A qué aspiramos? Hicimos incluso cabildos del agua, ¿ya? Hicimos un mapeo del agua de toda la zona, cosa que íbamos a organismos públicos, buscamos información, no la encontramos. Lo hicimos nosotros mismos, ¿ya? De diferentes territorios que venía gente, mira, acá hay una PR, acá hay otra, en fin. Y hay información que recopilamos muy importante, se grabaron videos, se hicieron documentos. Estábamos en eso cuando vino esto del acuerdo, después, bueno, todo el tema de pandemia que nos hizo poner entre paréntesis todo este trabajo. Pero son cosas que vienen. Creo que una de las demandas principales de este territorio, y creo que a nivel nacional, es uno, el tema ambiental, que pasa por la recuperación del agua como un bien de uso público. Pero ojo con esto, porque en Chile, como lo dice Camilo en su libro, que lo hemos dicho nosotros otras veces con otras palabras también, ¿no es cierto?, de que acá en Chile se normalizan cosas que son anormales. O sea, hay una corrupción legalizada. No es corrupción porque es legal. Uno dice, oye, pero ¿por qué hace esto? Te está llevando todo el agua, está dejando la sequía en esta zona. No, pero es legal. Ya es legal. Y la gente se queda tranquila. No, pues, no podemos quedarnos tranquilos, porque eso no puede ser, ¿ya? Y eso es lo que nos llevó a nosotros a ahondar en las problemáticas, en los cabildos, los conversatorios, para cambiar este orden de cosas. No porque sea legal, es ético, es moral y es normal, ¿ya? Eso hay que cambiarlo. Y eso nos llevó a participar de esto. Y este acuerdo, que en el fondo fue un salvavidas, porque el gobierno y la clase política estaban en el suelo, ellos estaban derrotados, y tiraron este salvavidas, pero ojo que los salvavidas también se pueden pinchar, se pueden naufragar, no, es un salvavidas, y todavía está por verse el destino final de esto. Es una oportunidad que tenemos nosotros como pueblo para cambiar este estado de cosas. Todavía la historia se está escribiendo, no hay que entregarse a esto de manera fatalista, de que ya no están los 2 tercios, no hay nada que hacer. No es eso. Acá tiene que seguir la orgánica de base. Y como digo, los alcaldes son un factor súper importante. Espero que Mauricio esté en la alcaldía de Quilpué, como José Saavedra, acá, un sobrino mío que va a candidato independiente en la comuna de Hijuela, y es muy probable que gane. Es una persona que tiene un trabajo de base de muchos años también. Entonces, con personas que tengan esa visión del territorio, ¿no es cierto?, que tengan trabajo ya incluso avanzado,
y sepan de esto, de que las cosas nacen de ahí, que hay que hacer asamblea, que hay que politizar las cosas. El miedo a la política está instalado, parece una dictadura esto. Como que hoy día como que es políticamente correcto decir, no, yo no estoy en nada, nada político. Es al revés. Creo que la politización de todo lo que ha pasado, de la demanda por derechos sociales y otras cosas, es lo que nos ha llevado a este estado de cosas, a un estado constituyente, que va a decantar de la manera que el pueblo lo quiera, no como lo tiene planeado la élite. ¿Ya? Eso está por verse. Si puedo aportar en algo, Por supuesto, en términos Dale, yo ya terminé ya. Sí, de tu pregunta de la ordenanza y lo que dice Mauricio acerca de fondo repensarle el tema de la propiedad privada. Claro, eso hay que hacerlo, pero creo que también sería una forma de solucionarlo, empoderar al pueblo con iniciativa y veto. En el fondo, si la comunidad no quiere un desarrollo inmobiliario, podría vetarlo. Y en el fondo con eso se soluciona, no tienes ni siquiera por qué pensar la propiedad privada, simplemente vetas algo o inicias, obligas a tu gobierno en el fondo municipal a tomar cartas en el asunto y te puedes oponer en el fondo a algo que no quieres. Entonces, claro, hay formas de repensar, pero hay que pensando estratégicamente en la contención. Claramente la propiedad privada va a ser un tema espinudo, ¿ya? De que en el fondo quizás no se va a llegar a un acuerdo. En el fondo no creo que los sectores más conservadores vayan a querer reconceptualizar la propiedad privada, en el fondo. Esto creo que no sé si se va a poder, ¿ya? Pero sí se puede, en el fondo, empujar por un poder popular y iniciativa y veto, en el fondo, de alguna forma. Hay constituciones en el mundo que ya lo tienen. Hay, en el fondo, por ejemplo, como en Estados Unidos, que hay iniciativa popular, ¿ya? Que se juntan firmas y simplemente se pone algo en el voto y se puede, y es vinculante. Entonces, claro, hay que mejorar el sistema, pero claramente hay mecanismos que podemos integrar y así se solucionan en el fondo muchos de los problemas, porque es las personas las que deciden y no los gobiernos, no los representantes. Y lo que también quería decir en el fondo que, claro, uno necesita buenos representantes. Eso es necesario, pero con buenos representantes no basta, porque los buenos representantes se corrompen, los buenos representantes se van, los buenos representantes pierden, y en el fondo los buenos representantes también necesitan apoyo popular, porque un buen representante, como una golondrina no hace verano en el fondo, no hace primavera, no sé cómo es el dicho, es lo mismo. Un buen representante no puede cambiar en el fondo el mundo. Tiene que tener un apoyo popular para que estos cambios sean de largo plazo. Y por eso es tan importante en el fondo repensar la institucionalidad. Entonces, al final cuando uno se pregunta, ¿cuáles son las virtudes de un buen líder? ¿Quién es un buen líder? Y ahí la respuesta de Rosa Luxemburgo sería, bueno, el buen líder no es el que lidera, sino el que en el fondo empodera al pueblo institucionalmente, el que establece una nueva institucionalidad para que las personas comunes y corrientes puedan ejercer el poder popular desde abajo, en el fondo. Ese es el buen líder, en el fondo, y no los que llevan la bandera, sino que los que están atrás empujando, en el fondo, y ayudando a organizar. Entonces, eso es lo que yo creo que hace falta, como repensar el tema de la representación, de qué es ser un buen líder, dejar bases para el futuro y no simplemente hacer la buena pega en el fondo cuando te toca, sino que pensar es como cuando uno cría a los niños en el fondo, que uno tiene que darles herramientas para que ellos tomen buenas decisiones cuando uno no esté, cuando ellos están solos. Entonces lo mismo, uno tiene que dejar infraestructura puesta para que cuando tú ya no seas alcalde o en el fondo la Constitución ya esté lista, a las personas puedan en el fondo construir desde ahí. Entonces creo que estamos en un momento muy preciado en que en el fondo la Constitución va a crear el marco y van a ser los gobiernos municipales los que van a llevar la batuta en este proceso, porque en el fondo los derechos y la forma más próxima que las personas tienen con el gobierno es el municipio. Entonces ese es el lugar de interacción donde todo va a pasar en el fondo desde un principio. Entonces por eso es tan importante tener aliados en todas partes que estén a favor de empoderar al pueblo. Esa era mi contribución. Por supuesto, así es. Y alguien, don Víctor, parece que mencionó recién el tema de la corrupción, ¿cierto? Corrupción sistémica, por ahí lo escuché en algo de lo que dijo. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cuáles creen ustedes que son las formas de ir en contra un poco de esta corrupción sistémica? Aparte de todo lo que hemos hablado de empoderamiento también popular y todo esto.
¿Me preguntas a mí? Mira, la corrupción sistémica, se lo debo a Camila en su libro ahí, el capítulo de corrupción sistémica, que es algo que venimos diciendo hace rato. Una de las, nombra algunos ejemplos Camila en su libro, pero yo agregaría otro. ¿Te acuerdas de los sobresueldos? Cuando Ricardo Lago entregaba sobres en sueldos, sueldos en sobre, bueno, no sobresueldos, eran en sobres, un sobrecito con billetes de nosotros, tuyo, de Camila, de Mauricio, de Freddy. Y esa plata se la entregaba a los ministros. O sea, es un acto de corrupción enorme. O sea, no por la cantidad, para lo que es el erario nacional, un par de millones, pero es el hecho, ¿ya? Que un presidente de la República hiciera eso. Eso se legalizó, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la corrupción sistémica, porque se legaliza, va corriendo. ¿Quién fue a hablar con él? Miren los personajes, lo que ha sido la historia después. Longaira, cuando era diputado, elegido 5 veces, pero solamente 2 veces salió elegido. Las otras 3 fue por el binominal, ¿ya? Entonces este personaje habló con Lago y llegaron a un acuerdo de mantener los sobresueldos, pero legales. Porque el sueldo de un diputado es equivalente al de un ministro. Entonces de pasar se subía el sueldo al mismo, ¿ya? El diputado porque subía todos los sueldos. Bueno, eso es corrupción sistémica. Hace poquito, bueno, hace unos días falleció el gran maestro, ¿no es cierto?, Humberto Maturana. Cuando le preguntan a Humberto Maturana sobre la corrupción, ¿qué es lo que dice él? Lo define en una palabra. Es mentira. ¿Ya? La mentira. En el fondo es eso lo que es, porque nos mienten. Está legalizada, pero es corrupción. O sea, ahí hay una mentira escondida. Maturana lo dice en una palabra, pero es muy profundo eso, porque en el fondo eso es la corrupción. Y nosotros hemos vivido engañados por muchos años. La corrupción también es el financiamiento de la política de la manera grosera que tenemos. Yo en este minuto 0 pesos, yo dije, bueno, si gasto 100, 200, 300, 500 mil pesos, es lo mismo que 0, frente a alguien que está gastando 300 millones. Es una estupidez poner plata ahí, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, hay gente que está gastando 300 millones legales, no, si la plata es mía, de allá, de acá. No, si sabemos que la plata no se la robaron, bueno, parece que no se la robaron, pero la competencia ahí es corrupta, porque ahí tú vulneras la voluntad popular, vulneras el derecho a información de la gente, porque en la portada del diario aparece un candidato, en la televisión el mismo, en la radio el mismo, en todos lados. O sea, no le dan opción a la gente para que elija de manera democrática. Lo ideal es que todos los candidatos participen con la misma cantidad de dinero, todos, igual, del multimillonario más pobre, ya se va a poner esta cuota, por ejemplo. Y eso ya no sería corrupción, pero está legalizada, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que destrabar. El robo del agua. El agua es un bien de uso público, está definido en la Constitución, en el Código de Agua, pero se la roban igual, ¿ya? Con las concesiones, ahí mienten, porque nos dicen, no, es pública, pero ¿cómo está privatizada? No, no está privatizada, son derechos de agua. Lo mismo las concesiones mineras. Tanto la Constitución Política de la República como el Código de Minería dice que todos los minerales, todas las minas pertenecen al Estado en forma inalienable, exclusiva, perpetua, etc. ¿Ya? Pero resulta que con la concesión plena se estrenan, se privatizan. Entonces también nos están mintiendo. El señor Humberto Maturana, con su sabiduría, lo explicó también en una palabra. No han mentido todos estos años. Y mira la paradoja de esto. Cuando se iba a instalar la concesión plena, se opusieron 2 personajes, de entre muchos, de los más conocidos. Pablo Rodríguez Gres, un pinochetista, un tipo de ultraderecha, un abogado constitucionalista. Y se opuso también un integrante de la Junta de Gobierno, militar, perdón, Toribio Merino. Toribio Merino se opuso. Ambos dijeron, esto es inconstitucional. No podemos autorizar esta concesión plena porque ya la Constitución y el Código de Minería dicen que todos los productos minerales son del pueblo de Chile, del Estado. Es una forma de privatizarlo, pero va contra la Constitución. Bueno, no lo hicieron ellos, que tenían todo el poder para hacerlo, lo hizo la Concertación. Y nos han mentido todos estos años. Eso es la corrupción, y eso es lo que nosotros queremos cambiar con este proceso constituyente, que ya entramos en esto, y esto no se va a detener hasta que tengamos un nuevo Chile. No sé si tiene Camila o Mauricio algo que opinar con respecto a este mismo tema de la corrupción sistémica, institucional. Sí,
Sí, yo quería decir algo, me parece fantástico el ejemplo de los sobresueldos, claramente. Me acuerdo, yo era periodista en esa época y estábamos cubriendo eso de los sobresueldos y del escándalo al final, que es legalizar lo que es corrupto y se nos normaliza y se hace tolerable en un sentido y no debiera, ¿no? Y lo otro es el problema de que, de nuevo, tenemos un tema de que es un problema de procedimientos, porque, por ejemplo, cuando nosotros solamente perseguimos la corrupción de manera individual, ¿ya? En el sentido de que tratamos de meter a gente a la cárcel, ¿ya? Eso hace que no haya un seguimiento de lo que ha sido corrupto. Y doy el ejemplo de la ley de pesca y del senador Orpiz. O sea, el senador Orpiz es juzgado, metido en el fondo a la cárcel, ok, corrupto, pero la ley sigue vigente, ¿ya? Una ley que claramente fue financiada por los mismos dueños de la pesquera, ¿ya? Y más aún, todos los diputados y senadores que votaron a favor de esa ley, que es claramente corrupta en el sentido de que beneficia a unos pocos en detrimento en el fondo de la mayoría, va en contra de los intereses de la mayoría de los pesqueros artesanales y beneficia a los grandes en el fondo. Está claro eso es de hecho. Y esas personas siguen ahí. Entonces, ¿cuántas personas de esas eran corruptas? ¿Cuántas eran descriteriados? ¿Cuántos eran simplemente, no sé, ¿no? O quizás estaban ausentes en el fondo? Pero por lo menos los que votaron a favor, hay un problema. Entonces, ¿qué se hace con esas personas? ¿Y qué se hace con la ley de pesca? No hay ningún mecanismo que diga, mire, si hay un procedimiento y una persona en el fondo fue coimeada en el fondo para pasar esta ley, entonces claramente la ley está mala, ¿ya? Y no hay ninguna manera de entender eso en el fondo y de tomar cartas en el asunto. En cambio, si tuviéramos un derecho a veto y las personas pudieran vetar la ley de pesca, en el fondo la ley de pesca corrupta, en el fondo, sin ni siquiera que tener que meter a la gente a la cárcel, lo que es muy difícil. O sea, Jaime Orpiz va a estar yendo a la cárcel porque se le dejó ir a la cárcel. O sea, lo entregaron como en el fondo los coyotes, así como entregan a uno para que se lo coman, así, ya. Eso es. Y no va a ir nadie más a la cárcel, en el fondo. Eso fue el más débil, entregaron al más débil. Pero eso no significa que metiendo a una persona a la cárcel, la corrupción estructural, o sea, todas las consecuencias corruptas que hacen que las grandes pesqueras se sigan enriqueciendo desproporcionadamente en contra de la mayoría de los pesqueros artesanales y en el fondo de Chile, ¿ya? Siga en funcionamiento, en el fondo. No hay nada que prevenga eso. Entonces, no podemos simplemente perseguir la corrupción individual, sino que hay que atacarla, en el fondo, de manera estructural. Y para eso hay que derogar leyes que son corruptas, y hay que tener una forma de hacerlo, y de poder destituir a las personas que votaron por una ley corrupta. Porque si claramente votaste por la ley de pesca, hay algo malo contigo, en el fondo. O te pagaron, o en el fondo no tienes ningún criterio y no debieras ni siquiera estar ahí ocupando, en el fondo, un asiento en el Congreso. Entonces, tenemos un problema de institucionalidad que tenemos que atacarlo de una manera mucho más general que simplemente yendo a meter a gente a la cárcel. ¿Ya? Primero porque es difícil, y segundo, bueno, y porque es muy difícil seguir el dinero. Porque hoy día claramente te pueden pagarte en un paraíso fiscal y nunca te enteras. En el fondo pueden prometer a tus parientes, en el fondo sí, en directorios, en el fondo, y así es como te pagan, y eso no se puede trazar, porque no eres tú, son otras personas que son parte de tu familia, pero no eres tú, entonces es imposible trazarlo. Entonces es muy difícil meter a gente a la cárcel por corrupción. Entonces creo que por eso hay que tener una mirada más general y ver el tema de los mecanismos de cómo controlar a lo que es corrupto y cómo sacarlo, en el fondo, del sistema. Gracias, Camila. Otra pregunta que quería hacer, en general, quien quiera responder, ¿cómo ven a Chile en el mediano plazo con respecto a este levantamiento popular que tuvimos en octubre de 2019? ¿La llama sigue encendida? ¿Qué han visto ustedes? ¿La llama se ha ido apagando? Dicen por ahí que somos un país con mala memoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mediano plazo? ¿Cómo ven a esta larga y angosta faja de tierra? No sé quién quiere contestar. Mauricio, ¿quieres opinar? Mira, del día 18, 19 de octubre, creo que todo está claro que obedece, ¿cierto? Porque mucho se dice que esto es parte de los zurdos, que aquí están metidos los de izquierda, y no entienden de que el 25 de octubre salieron más de 2,5 millones de personas a las calles, que era sumamente transversal.
Y de eso hay que mantenerlo vivo ese momento, porque en Quilpué ocurrió, en Santiago, en muchas regiones, muchas comunas. En todo Chile salieron alrededor de 2,5 millones, 3 millones de personas que salieron a la calle protestando por lo que tenemos como sistema político, como gobierno. La crisis institucional se hizo evidente, venía ya arrastrándose un proceso desde el 2011 de esta crisis, y el acuerdo por la paz, la verdad es que no es lo que muchos esperábamos. De hecho, no tuvo ninguna injerencia los movimientos sociales en esa toma de decisiones. Se colocaron muchas trabas, se nombró una comisión técnica que basta ver por quién está constituida, quiénes la conformaron, para darse cuenta que allí estuvieron presentes los intereses económicos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hace que un empresario sea tan especial y tan distinto a, no sé, a algún profesional o a algún trabajador, a algún obrero? Si al final el empresariado también representa un porcentaje mínimo en la sociedad. Y sin embargo, en las tomas de decisiones, en las grandes tomas de decisiones que afectan al país completo, sí tienen gran injerencia. Entonces, de ahí la preocupación que en realidad yo señalé que no soy muy optimista, sobre todo por el sistema que se aplica para elegir a los constituyentes, que es el mismo sistema de elección de diputados, el sistema de FON, que lo puede corroborar cierto colega acá. Y eso ya complica, y vuelvo a insistir en lo que más importante, que es uno de los pilares de un sistema democrático, que es la participación. Y actualmente la Constitución habla de que la independiente, los ciudadanos pueden competir en igualdad de condiciones, pero eso queda en la letra, en el papel, porque la práctica al final ya ven lo que está ocurriendo con las diferencias que existen en la competencia electoral en torno a un candidato a la constituyente o alcalde o concejales que van como independientes, fuera de todas las trabas que tienen que superar, los obstáculos que tienen que superar en términos formales, para después encontrarse con otras trabas como son las de carácter financiero, o sea, el financiamiento que recibe de parte del Estado los candidatos, y uno más encima teniendo conciencia de que quizás muchos de estos contendores ni siquiera debiesen estar si se hubiese si se hubiesen invalidado a partir del proceso de los refichajes ilegítimos, ¿cierto? Porque muchos de estos partidos no debieran existir si hubiésemos sido consecuentes con el proceso de las exigencias que se impusieron en su momento, en 2017, respecto a las reinscripciones. Entonces, si fuera por eso, en estricto rigor, aquí en Quilpué a lo menos deberíamos estar compitiendo solamente 2 candidatos que cumplieron con las formalidades que establece la ley en cuanto a reunir firmas. Pero bueno, cuando estás viendo que la competencia es tan desleal, incluso se aprecia con una inundación de palomas, carteles, programas, o sea, es muy difícil competir. Entonces, ahí está el punto clave en respecto a lo que dice en relación con la participación, que creo que es re importante poder tenerlo siempre presente. Hay cuestiones que son, yo quiero retomar un poquito lo que hablaba, aprovechando la oportunidad, ¿cierto? Camila, que decía con la necesidad de la autonomía en los municipios. Y respecto a la autonomía, bueno, hoy sabemos que esta es restringida porque al final igual existe una subordinación hacia el poder central, ¿cierto? A través de la obtención de recursos principalmente. Y también el hecho de compartir facultades, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda a propósito de la planificación urbana. Y estas ya son cuestiones legales más que constitucionales. Y ahí es lo que me llama mucho la atención, de que no hay mucha información, no hay una bajada hacia al público que no entiende muchas veces el tema del derecho, así, ni siquiera uno. La verdad es que yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, pero me llama la atención de que la gente no suele mucho distinguir lo que son las funciones, las competencias de un alcalde, de lo que es un legislador, o lo que es hasta dónde, cuáles son los límites respecto a la labor que tiene que realizar aquel que va a redactar la Constitución. Yo creo que eso es importante, y esto agradezco la oportunidad de estar acá presente, porque en definitiva estos programas son de carácter educativo. Ustedes lo que hacen es educar
informar correctamente, y creo que hoy en día se hace sumamente necesario tener este tipo de conversaciones. Así que eso es lo que puedo opinar respecto a este tema. Muchas gracias, don Mauricio. Como para ir cerrando tal vez, no sé si estamos en la hora o no, pero algunas ideas finales con respecto a todo lo que se ha hablado hoy día en este conversatorio tan interesante que lleva por título Cómo construir un proyecto ciudadano colectivo, que yo creo que se ha abordado bastante bien también este tema. Pero algunas ideas finales. Camila, ¿podemos partir contigo? Sí, sí, me encantaría partir. Claro, ¿cómo podemos construir un proyecto ciudadano? Aquí creo que también quería tomarme un poco que lo decía Mauricio. Claro, hay un tema de que nosotros no entendemos, estamos muy alejados de lo que significa el poder, de la organización del poder. Pero tampoco es algo tan difícil. En el fondo no es como energía atómica, en el fondo. Se nos hace más difícil porque es parte de la agenda de que sea difícil, para que sea más, en el fondo, más lejos de lo popular, para que la gente no en el fondo entienda. O sea, entre menos entiende la gente, más poder tienen los que tienen el poder, ¿ya? Entonces, al final, la ignorancia siempre es funcional a el poder, en el fondo, oligárquico y el tema de la clase dominante, eso está claro. Entonces, hay que entender que la política, en el fondo, para poder entender cómo funcionan los poderes y para entender cuáles son las competencias, hay que informarse, pero no simplemente ir a una clase o leer, sino que la política se hace, en el fondo se aprende haciendo, ¿ya? La idea de que cuando uno está en lo colectivo y puede intercambiar ideas y uno va aprendiendo de las mismas formas que uno va interactuando con los otros y va, en el fondo, tomando los temas y viendo hacia dónde nos llevan estos temas. Porque si hay activismo y uno tiene que lidiar con un tema de, por ejemplo, de las inmobiliarias, uno se va a informar acerca de ese tema específico. Y en ese tema específico uno va a saber quién va a reaccionar, a dónde tener que apelar, cuál es el camino, ¿no es cierto? Y claro, es difícil hacerlo como en tu tiempo libre, ¿ya? Y sin ningún recurso. Y por eso necesitamos una nueva institucionalidad, en el sentido de que los senadores y diputados no es que sean tan brillantes, o sea, tenemos unos pelmazos impresionantes. Entonces, uno dice, bueno, esta gente tiene aparte millones y millones de pesos para poder contratar a asesores. La mayoría contrata a los familiares, ¿ya? Pero en el fondo tienen asesores y tienen abogados que en el fondo les hacen la pega de explicarles cómo funciona y cuáles son las cosas que hay que hacer, en el fondo, cuál es la cosa técnica, ¿ya? Entonces hay que entender de que la política no es una cosa técnica y que los mismos políticos no tienen ningún expertise distinto que el que tienen los ciudadanos de a pie, cero. Lo único que tienen es un equipo que los asesora, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso hay que como que tenerlo súper claro y hay que, en el fondo, romper con el mito de que es tan difícil, en el fondo. Hay que tratar de hacerlo y tratar de desmitificar la política y a traerla hacia lo popular. En el fondo, evitar de que sea tan sofisticado, en el fondo, tan complejo, y tratar de simplificarlo, porque en el fondo, el grado mayor de sofisticación es la simplicidad. Cuando uno puede llevar con ideas complejas a algo simple, es algo que es un arte al final. Y eso es lo que uno puede lograr a nivel popular, porque uno tiene que entender, o sea, lo mismo, por ejemplo, cuando yo fui a la escuela de periodismo, te decían, bueno, si tu madre o tu abuela, en el fondo que no entienden del tema que estás hablando, no entienden lo que tú estás escribiendo, entonces no sirve. Da lo mismo si fuese erudito, maravilloso, pero si al final, si tú no puedes hacer que otra persona entienda lo que tú estás tratando de decir, entonces fallas, ¿ya? Entonces, y es un problema que es tuyo, porque tú no conoces a tu audiencia en el fondo. Y siempre se puede explicar las cosas, hasta lo más difícil en el fondo. Entonces, ese es como el proyecto, creo que, de la política. Entonces, creo que en este proceso que viene, hay que entender de que hay dos caminos, uno electoral y el otro popular. Hay que en el electoral, hay que apoyar a los candidatos independientes, y más allá de los candidatos independientes, a los candidatos independientes que sean comprometidos con el poder popular. Porque cuando uno puede, en el fondo, si uno puede hacer una nueva institucionalidad, si se logra eso, de ahí puede salir todo. Todo el cambio social va a salir de ahí porque no hay límite en el fondo. Las personas pueden decidirlo todo. Obviamente no van a decidir todo al mismo tiempo, pero la sociedad puede ir evolucionando a su propio paso en vez de elegir quizás a una vanguardia que va a imponer un proyecto, ¿ya? La idea del proyecto durable, en el fondo, que vamos a cambiar, hacer un cambio social que dure en el tiempo y que nos permita vivir en libertad, en el fondo, es un proyecto que tenga que nacer de las bases. Y eso, en el fondo, no se puede delegar, hay que hacerlo uno. Y en el fondo hay que tener este proceso popular paralelo,
porque ya, o sea, aunque votemos por Víctor en el fondo y salga a la convención, él va a necesitar apoyo de la gente en el fondo, no puede estar solo, porque las oligarcas siempre van a tener más poder, ¿ya? Y siempre el veto del tercio va a estar ahí amenazando, ¿ya? Entonces, si se viene, por ejemplo, el derecho al agua y se está discutiendo y se ve que va a haber un veto del tercio, entonces los constituyentes que son independientes, que están apoyados por los sectores populares, pueden ir a sus bases y pueden sacarse resoluciones, en el fondo, de simplemente un artículo de el agua es un bien de uso público, es un derecho humano que tiene que ser garantizado por el Estado. Simple, no se necesita más para un mandato en el fondo. Y eso se puede aprobar. En todo cabildo, en toda asamblea, se puede discutir y se puede aprobar y eso se puede agregar. Y eso puede llegar a ser un programa popular, porque al final no hay que llegar a grandes acuerdos, así como grandes, en el fondo, declaraciones, sino que artículos simples que todo el mundo puede entender, que se pueden votar sí o no, y que se pueden agregar y se puede hacer un programa desde abajo. Entonces creo que ese es el llamado que en el fondo yo quiero hacer, que es posible, que creo que independiente de lo que pase en el fondo en el próximo fin de semana, mi proyección es que la derecha va a obtener el tercio para vetar y que va a haber una gran frustración popular, ¿ya? Entonces esa frustración hay que canalizarla hacia la organización basal, ¿ya? Porque en el fondo va a ser la única forma que vamos a obtener un proceso en el fondo legítimo desde afuera, no solamente en la calle, sino a través del cabildo deliberativo, donde las personas pueden informarse y en el fondo aprender a cómo funciona el mecanismo de la política para poder influir en la política, ¿ya? Entonces apoyen a los independientes, sí, exíjanle que se comprometan a darle poder vinculante al pueblo y no simplemente como un insumo, ¿ya? Y tratar de cambiar el sistema en el fondo político para darle un poder estructural, una nueva institucionalidad, una nueva infraestructura política a las personas comunes y corrientes, al pueblo chileno. Gracias. Muchas gracias, Camila. Don Víctor, no sé si nos quiere regalar unas últimas impresiones también. Por supuesto. Bueno, sumándome al comentario de Camila, este proceso se va a hacer con la gente, con las bases, con las orgánicas de base, con las orgánicas territoriales y comunales, desde ahí hacia arriba. Y eso va a depender de nosotros, de los que estemos ubicados en cada territorio, hacer esto mismo. O sea, cuando se tenga que votar, por ejemplo, que siempre lo pongo como ejemplo, el tema del agua, no es suficiente que tengamos cierta cantidad de convencionales que van a apoyar esto, sino que también se requieren 1 o 2 millones en las calles, como estuvimos hace un poco tiempo. Si no, no se van a cambiar las cosas. Esto va a ser también con movilización ciudadana, con apoyo de las bases y con una comunicación fluida y directa, tanto entre el convencional hacia las bases o las bases también llevando las propuestas para que sean votadas ahí. Y tiene que haber una red de cabildo a nivel nacional, digamos, Arica, Punta Arenas. Y hay cuestiones que se van a discutir en una parte, se van a analizar y esto tiene que ser rápido, tiene que ser también de manera ágil y puede irse sumando más cabildo a ciertas propuestas estudiadas y analizadas en algún territorio. Y eso tiene que ser llevado a la convención desde abajo, pero con un gran apoyo y con apoyar, como decía Camila, apoyar al convencional que está ahí, pero no porque él va a hacer su pega, ¿no es cierto?, desprendido de la base, no, porque él es la persona que va a encauzar las peticiones que vienen desde abajo, desde los territorios. Sabemos que esto es adverso, hay un montón de adversidades, digamos, nosotros queremos cambiar, vamos a cambiar no solo una constitución, estamos cambiando un estado de cosas, ¿ya? Un modelo de país que tiene un modelo económico, político, social y un tipo humano, un tipo de persona. ¿Ya? Acá hay que ir cortando muchas barreras, el individualismo, el egoísmo, la competitividad, el sálvese quien pueda. Son montones de tips, digamos, que hay al interior de cada uno de nosotros. El neoliberalismo está impregnado en el ADN de cada ser humano, de lo que vive en Chile, digamos. Entonces, es también una tarea personal, además de colectiva, porque cada cual está ahí más o menos permeado con este sistema que hay que cambiar a corto o mediano plazo, digamos, esto no puede eternizarse, porque hay cuestiones que no pueden esperar, especialmente y principalmente el tema ambiental. Hay situaciones que están en punto de quiebre y esas no pueden esperar, son las primeras que hay que cambiar acá en nuestro país. Y lo de Mauricio, cuando hablaba recién, ¿no es cierto?, de la institucionalidad y lo que hay que mejorar en las comunas,
Las comunas tienen una enorme tarea de recuperar espacios públicos. Por ejemplo, imagínense, yo estoy acá en una provincia donde está la comuna de La Cruz. Ustedes dirán, campo, río, cerro. Es la comuna que tiene el menor índice de áreas verdes de Chile, o sea, menos que comunas del norte, porque está todo tomado ya sea por monocultivo en los cerros o por las constructoras, digamos, en zonas donde habían antiguamente zonas de esparcimiento, o habían quintas con plantaciones de frutales, acá típico de la zona. Eso desapareció. Entonces, eso hay que ir recuperando. Y ojalá un compromiso de los alcaldes de cuánta cantidad de árboles nativos van a plantar cada año, cuántos metros cuadrados de área verde por año van a ir recuperando, y recuperando los espacios comunes. Ya han privatizado los cerros. Si uno quiere ir a un cerro, están todos cercados. Conozco gente que se vinieron a vivir acá de Europa. Incluso conozco una persona que trajo hasta su bicicleta, pero no tiene dónde ir en bicicleta. ¿Dónde? Si está todo tomado, no hay cerro, y en una zona rural, ¿eh? Está todo tomado, todo cercado. Entonces, eso es una gran tarea también de los alcaldes. Este proceso se va a hacer con los alcaldes, con los concejales y con las orgánicas territoriales. Hay que meterse bien en la cabeza esto. Esto no es una tarea de los convencionales. La elección, y en eso concuerdo con Camila, esta elección la va a ganar la centro-derecha. Es así, ese es el escenario, hay que ser realista, no es pesimismo, es cuestión de, como lo dijo Mauricio, el sistema electoral es así. Acá hay 8 listas, una de la derecha, y este sistema premia la concentración, ¿ya? La dispersión la castiga con menos votos, ¿no es cierto?, y menos candidatos electos. La lista de la prueba va en 7 listas, y los independientes en 4 listas. O sea, ese es el escenario. Vamos a sacar mucho más votos, eso está claro, pero la cantidad de convencionales electos va a ser muy baja por la dispersión. No al minuto de echar la culpa a nadie porque estamos en esto. Bueno, es lo que hay, ese es el escenario. Y sobre ese escenario va a ganar la centro-derecha, la derecha con un número alto de convencionales, pero además con sus aliados, porque tiene aliados en la democracia cristiana, tiene aliados en el PPD, en el PS, y hasta en el Frente Amplio. Es cuestión de ver cómo han votado. Hoy día, por ejemplo, con el tema del royalty, PPA se abstuvo, un ex PPD. Cuando se votó el tema de las AFP, votaron a favor de la AFP gente del Partido Socialista y del PPD. Entonces, hay aliados también ahí. La derecha no solo en los partidos de derecha, va más allá. Y esa adversidad vamos a tener que nosotros poder superarla con orgánicas de base. Es la única opción, con orgánicas de base, con cabildo, y desde ahí llevar las propuestas a la Asamblea. Muchas gracias, don Víctor. Don Mauricio, ¿algunas palabras como para ideas de cierre? Oye, sí, retomando un poco lo que señalaba Camila y Víctor, evidentemente ya nombró quiénes son los partidos, ¿cierto? Los partidos políticos que en esta elección de los constituyentes tienen una ventaja enorme. Por tanto, lograr un tercio por parte de la derecha, lo mismo de siempre, está ahí, está latente, es muy probable. Y eso ya entraba el resto del proceso, porque es muy fácil entrar a vetar, ¿cierto? Poner obstáculos para que se avance en lo que la mayor cantidad de chilenos quieren realmente. Y de ahí que cobre importancia esta especie, por así decirlo, de plan B. ¿Hacia dónde apunto? En que no va a dar lo mismo en el evento de que se frustre este proceso, no va a dar lo mismo estar frente a un municipio liderado por un independiente a estar liderado por un militante de un partido político, de los mismos que son parte de este juego que viene arrastrándose desde octubre del 2019, a propósito principalmente del Acuerdo por la Paz, y que no hay que olvidar que ha significado y va a significar un gasto enorme de millones y millones de pesos en circunstancias que estamos viviendo en un contexto histórico pocas veces o nunca antes visto, a lo menos acá en Chile y en el mundo. Epidemias han existido, ¿cierto? La peste bubónica, qué sé yo, cuántas, pero en este contexto actual, con esta cantidad de población mundial, lo que está ocurriendo en este país, con la poca preparación que tenemos, que tiene el gobierno, que los poderes del Estado han demostrado tener en cuanto a eficiencia y eficacia,
creo que va a ser re importante que estemos organizados. Y no da lo mismo, tener una comunidad local organizada en base a un liderazgo de un independiente a estar organizada sobre la base de un militante político. Y eso marca la diferencia. Esperemos que si tenemos que enfrentar un contexto como el que se puede pronosticar por muchos, si llegara a ocurrir, a lo menos, que los municipios liderados por gente independiente tengan la capacidad de poder conducir un proceso distinto, más genuino, más comprometido con la ciudadanía local. Yo creo que eso es a lo menos rescatable de lo que podría ocurrir. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, no sé si hay algo más que queda como cierre, sino para irnos despidiendo, agradecerles por supuesto el espacio, el tiempo, las ideas, la gente que vea este video y que lo pueda comentar también y hacer las preguntas pertinentes, que se clarifique un poco más también en lo que viene, ¿cierto? En esto que decía Camila, en esta simpleza también de llegar a las personas. Mientras más simple, va a llegar mucho más. Va a ser mucho más potente para que pasemos también de la representación a esto de la vinculación, que es lo que se espera. Les agradezco, Camila Vergara, Víctor Ibacache, Mauricio Yarse. Mucho éxito en las próximas elecciones que se vienen este fin de semana a ambos. Y Camila, por supuesto, mucho éxito en todos tus proyectos futuros, libros que vengan, lo que sea, hacia adelante. ¿Ya? Ya pues. Yo me despido desde acá. Siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias, Camila, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Un gusto de conversar contigo también, Camila. Quedaron muchos temas pendientes, así que ojalá a futuro. Para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte, Camila. Chao, chao. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Éxito. Hasta la próxima.